¿Quién realizará comentarios acerca de la presentación de Antonio? Muchas gracias Vicente por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de verlo, de conocer a Antonio y de comentar tal vez un concepto o una práctica, un algo que para nosotros acá localmente el estudio de las organizaciones desde la mirada estética es una falta, una ausencia, un algo en aquello que no hemos participado, no hemos incurrido aún. Yo creo que podría haber simplemente ciertas apreciaciones como simples, sueltas. Y entonces cuando me pregunté por la estética de las organizaciones en Chile o qué hacemos en el estudio de la estética de las organizaciones, pensé en la idea de la estética de lo invisible o en el fondo en la invisibilidad de la estética de las organizaciones. O sea, es un algo que todavía no es evidente, un algo que todavía decimos visible por manifestar una de las formas de percibir, mucho menos, si todavía no lo vemos, mucho menos lo leemos, mucho menos lo tocamos, mucho menos lo escuchamos. Y me suena eso como la manifestación pensé como en 4 o 5 ideas. La primera idea que Antonio mencionó tiene que ver con la primacía de ciertas formas de conocimiento. Y justamente respecto a lo que Antonio hablaba, pensé en el silencio de los sentidos. O sea, para estudiar las organizaciones y seguimos todavía tremendamente focalizados en el estudio cognitivo, en el estudio racional, en el estudio, de la verdad absoluta, de lo abstracto, una búsqueda de lo que tradicionalmente la ciencia ha querido construir como conocimiento. Entonces, en esa invisibilización de los sentidos, pareciera ser que nos aproximamos a algo que no fuera visible, que no fuera evidente y que tuviéramos que buscar de otra manera, dejando de lado eso. En nuestra investigación, nosotros con la gente con la que yo trabajo, Nicolás y Alejandro, nosotros decimos que inventamos algo, un algo que observábamos cuando hacíamos las observaciones que le pusimos layout, por llamarlo de alguna manera. Y layout quería decir como la disposición física de los espacios, adentro de los edificios o fuera de los edificios, porque nos parecía interesante por dónde la gente circulaba o qué posibilidades daba. Recién hablaban de que almorzaron en el patio, me parece que Antonio dice literalmente garden, entonces yo pensé jardín, entonces él dice en un momento la importancia del jardín, y yo pensé en mi universidad y dije la importancia del no jardín, porque no tenemos, y pensé que ahora tenemos un hoyo, una cosa bien particular que construyeron que es como un ágora, un algo así, y es el hoyo. Y bueno, y eso hoy día tiene mucha importancia. Nosotros buscábamos ese layout, eso que hay, lo que te permite moverte de una manera y te permite moverte de otra, que implica muchas jerarquías muchas veces, quienes se ubican en unos lugares, quienes se ubican en otros. Cuando yo empecé a trabajé en un banco donde el área de recursos humanos estaba en el subterráneo, y para mí eso era muy evidente. Y estábamos nosotros en el subterráneo y otro departamento más que se llamaba recursos materiales, recursos humanos y recursos materiales, en el subterráneo. Recursos materiales era el área que proveía del mobiliario. Si uno necesitaba una mesa, llamaba recursos materiales, o una silla o algo. Pero si uno necesitaba una persona, también llamaba al subterráneo, pero llamaba recursos humanos. Nosotros trabajamos particularmente en selección, entonces proveíamos las personas. Y yo siempre pensé que eso decía mucho de la importancia del trabajo que nosotros hacíamos. Si queríamos ver lo positivo, podíamos decir que era un fundamento de la institución, los pilares. Pero en realidad no, estábamos abajo porque no éramos importantes, en verdad. O por último, no merecíamos ser visibles, como eran otros. Entonces pienso en esas formas de conocimiento, cómo todavía no nos abrimos a
a otras formas de conocimiento. Creo que difícilmente investigamos, a lo mejor cerrando los ojos o simplemente estando en algún lugar, porque hay otras presiones que siento que también invisibilizan esta estética, y pienso en las organizaciones, en la monopolización de los fines de la organización, la tiranía de la eficiencia. La tiranía de la eficiencia, la tiranía de lo útil, hace que, por ejemplo, en la primera imagen que nos muestra Antonio, una sala de clases se disponga de una manera que haga que la clase sea eficiente, porque cabe más gente así. Si no, él dijo una sala pequeña, pero si esa misma sala pequeña queremos hacer un círculo para fomentar mayor horizontalidad o participación, entra menos gente que la que entra en una hilera. Creo que la hilera también rápidamente establece una jerarquía que debiera facilitar el trabajo del profesor, facilitar su posición de poder frente al otro grupo. Las organizaciones se piensan de esa manera, cada vez poner más gente, menor espacio. A mí me llamó mucho la atención una instrucción que existía en la época que yo trabajaba con ellos en BHP Billiton, la minera. Llegaron a no solo a la idea del módulo, y fuera paredes y fuera puertas, sino que esta como supuesta horizontalización y democratización del trabajo, sino que además los escritorios tenían que ser 100% compartibles, porque cualquiera lo podía usar, no necesariamente era tuyo todo el tiempo. Si alguien llegaba antes que tú, se podía sentar ahí. Entonces, para que así fuera, tenían que ser neutrales, o sea, no podían tener una foto, no podían tener un florero, no podían tener nada que indicara que le pertenecían a alguien. Y todo eso tenía que ver con aumentar la eficiencia. Y yo lo descubrí un día que estábamos trabajando en una reunión bien interesante con gente de muchas partes, internacional. Estuvimos 3 días en unas oficinas trabajando. Entonces, a medida que surgían las ideas, a mí se me ocurrió proponer que pusiéramos en las paredes post-it o papeles, y me dijeron que no, que estaba prohibido, que no se podían tocar las paredes bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por los 3 días que estábamos usando la sala. O sea, al salir nosotros de ahí, no tenía que quedar ninguna huella de quién la había usado. Entonces, uno piensa que qué impacto produce eso. A mí me dio la sensación de estar entrometiéndome en algo, como en un espacio prestado, un espacio que no era mío, que no se tenía que afectar por quienes estaban ahí. Y lo mismo la idea de lo útil, ¿no es cierto? Cuando tú decías la fotocopia, cuando uno quisiera pensar en algo estético en el trabajo, muchas veces lo útil se impone y tiene que ser práctico. Y eso práctico tiene que ver con el dinero muchas veces. Entonces, mientras menos caro, mejor. Mientras más simple, mejor. Y bueno, esa también es una forma de estética, pero la pregunta es qué es lo que implica. Cómo vivimos en esta permanente economía de recursos, que también habla de una economía de recursos a todo nivel. Pienso que otra optimización que es tremendamente fuerte, si lo pensamos en la estética, es la optimización del tiempo. Porque para lo estético, el apreciar, el ocio, el poder, no sé, la contemplación es tremendamente relevante. Y tenemos poco espacio contemplativo, súper poco. O sea, en rigor, en el mundo del trabajo no debiéramos tener, porque pareciera ser que no estamos trabajando cuando contemplamos. Entonces, detenerse a mirar, detenerse a observar, detenerse a sentir, incluso con el sexto sentido, es algo que también se impide, siento yo, en el mundo del trabajo. Es súper difícil pensar que en un lugar de trabajo, por ejemplo, hay áreas de descanso. Raro, casi no hay. Mucho menos un lugar para dormir. Por eso la gente termina durmiendo en el baño, que es un lugar tremendamente incómodo. Pero se usa para eso, porque es el único lugar privado. Porque si no hay puertas ni paredes, tampoco se puede dormir en la oficina, no sé. Poco puede ser. Pienso también cuando hablo del mundo del trabajo, en cómo está pensada, porque al final sí hay estética, ¿no? Sí hay un algo que se muestra. Y cómo también esa estética, dado que el mundo laboral
tiende hacia lo masculino, es también masculina. Entonces pareciera imitar la sobriedad de lo masculino, porque hacemos esta relación también así como de la belleza, lo florido, más bien pertenece a lo femenino, no es lo femenino lo que hegemoniza las prácticas laborales. Entonces está la sobriedad de los colores, es como, yo me acuerdo también en el primer trabajo nosotros nos reíamos de nosotros mismos, cuando llegamos a trabajar, las personas muy jóvenes, 25 años, llegamos todos vestidos de negro, o de azul oscuro, como que el burdeo era el color, así ya uno de mis compañeros decía, un derroche, hoy día nos levantamos maníacos, todo el mundo se vestía de burdeo, porque otras estéticas pareciera ser que no aparecen. Se me venía a la cabeza, por ser televisiva, la serie Criminal Minds, no sé si la ven. Bueno, en Criminal Minds hay un personaje que es Penélope García, que es como una ruptura estética. Ella es una mujer, bueno, y tiene un nombre así como nórdica, ¿no? Muy rubia, es más robusta que las otras actrices, que son todas muy delgadas dentro de la estética tradicional, y ella se viste y se arregla de manera bien exagerada, y muy colorida, y parece casi una caricatura. Cuando uno empieza a ver la serie, le cuesta entender ese personaje, hasta que se da cuenta que en ella hay una construcción entera de lo bizarro, porque además ella es la única que no es agente del FBI, ella es una hacker que la descubrieron, por supuesto, infiltrándose a los centros del gobierno norteamericano, y como a la mayoría de los hackers lo cooptaron, y en vez de mandarla a la cárcel, la ponen a trabajar ahí. Entonces ella tenía una estética dark cuando era hacker, la dejó, pero agarró esta otra estética llena de colores, todo de colores. Hay unos capítulos en que ella supone que fue a vacaciones a Inglaterra y debe estar una temporada entera vestida con la bandera inglesa, todo el tiempo, en la ropa, en las cosas que se ponen en el pelo, en los artefactos que usa, pero es la única. Todo el resto de los personajes, sean hombres y mujeres, tienen una estética más tradicional y de trabajo, que es sobria, de colores oscuros, que ni siquiera permite diferenciarlos mucho. Si los pusiéramos de espalda, a lo mejor no se distingue. Y ella está confinada, es la única que no sale, no se mueve con el resto del equipo, no visita los lugares donde se producen los hechos, porque ella está conectada a un computador, y aun cuando hoy día los computadores se mueven, ella no se mueve. Y las pocas veces que aparece frente, por ejemplo, a otros policías o otras personas, normalmente esas otras personas se extrañan de esta mujer tan rara, que suena entera porque tiene muchas joyas y muchos accesorios, y como que sus compañeros de trabajo dan como ciertas explicaciones, que ella es como la rara. Entonces pareciera ser que eso también tiene que ver con el mundo del trabajo. El mundo del trabajo es sobriedad, el mundo del trabajo es como homogeneizarse, como no notarse individualmente, como parecerse al resto, y cuesta salir de ahí. Entonces también me preguntaba respecto de la mirada estética, de la estética en las organizaciones que mencionaba Antonio, si en realidad existe, tú dijiste, Abril, resistencia a esa posibilidad por negociar la estética. Y me la pregunto, en esta universidad todas las oficinas tienen una cruz y no es negociable. O sea, a mí una vez me dijeron que le puedes colgar las oficinas hasta, no sé, una chaya si quieres, pero... Es que es una sala grande, y que falta esa pieza. Ahí está la cruz. La cruz. Por eso estamos hablando de la cruz. Claro, por eso... No, pero... La cruz se va. La cruz ahí. Exacto. Pero lo digo y hago énfasis porque me llama la atención que en esta universidad, la Universidad Católica, la cruz está en las oficinas de los profesores. Y es ahí donde no es negociable, en un espacio que puede ser privado. En la Universidad de Alberto Hurtado hay cruz en las salas, pero no en las oficinas. Pero en mi universidad la característica es como la estética de la austeridad, por decirlo bonito. Pero es la estética de la archipobreza, que tampoco es transable, pero bajo ninguna circunstancia. O sea, cuando yo llegué a trabajar ahí, tenía que armar mi oficina y me dijeron, hay solo muebles usados.
y jamás van a comprar uno nuevo. Entonces uno tiene que elegir entre lo que hay en una bodega que va quedando entre otras personas. Y es parte del ethos de la organización, la austeridad, la simpleza, o sea, al punto del riesgo, pienso yo, porque hay un riesgo eléctrico grave. Tú enchufas un hervidor y salta todo, porque la instalación eléctrica es tan austera como la estética. Hoy día estamos al tope en la sala, completamente. Entonces, si hubiésemos invitado a Antonio, habríamos tenido que hacer esta reunión en una sala de clase, en horario de clase, porque ya todas las salas están tomadas para clases regulares, pero no hay más espacio. Pero ahí detrás hay una opción de quienes dirigen la universidad. Una opción por permanecer así, una opción por el no lujo, de alguna manera, que a veces constriñe también la posibilidad del trabajo. Y pensaba, hablando de las universidades, hace 2 semanas estuvimos varios aquí en la conferencia de la EMOS, que la hicimos en la Universidad Adolfo Ibáñez por encontrarse con las mejores instalaciones para poder hacer una conferencia de esas características. En primer lugar, por el tamaño del edificio, ¿no? Que podía albergar en un solo lugar a toda la cantidad de gente que necesitábamos recibir. Y es una universidad, bueno, la mayoría la conoce, ¿no es cierto?, tanto en Viña como en Santiago, construida con un lujo impresionante y con una relevancia o importancia de lo estético tremendamente importante. O sea, ahí hay diseño y hay arte en los edificios, al punto que el arte se impone a la cotidianidad. Porque dado que son edificios premiados, son inintervenibles. No se puede hacer nada. A mí me impacta esa universidad por lo blanca. O sea, y esto no es pelambre, porque se lo he dicho, me falta el puro arquitecto para decírselo, porque no lo he visto. Blanca, blanca, entera blanca, con prohibición absoluta de poner el más mínimo papel en una pared. Y es raro pensar que alguien pueda estudiar en un lugar blanco, ¿sí? Como un hospital, no sé. Porque no hay expresión desde mi punto de vista de los que participan de esa organización. Y nosotros haciendo una conferencia, que era una actividad oficial, teníamos que seguir las mismas reglas. Entonces en un momento quisimos poner el programa y la lista de participantes de todos los países, y íbamos a poner una pared y no alcanzamos a llenar y apareció alguien con una pared móvil, que en el fondo era una cosa, un pedazo muro de madera con rueditas, un biomo para pegarlo ahí y no tocar las paredes, porque además es una instrucción explícita del arquitecto dado la cantidad de premios que tiene el edificio y qué sé yo. Entonces no es relevante, tal como nos dice Antonio, no es casualidad lo que tenemos, pero no sé hasta qué punto podemos entonces, no lo vemos, nosotros no estamos acostumbrados aquí a verlo, a hacerlo notar, y estamos más acostumbrados a aceptarlo que a intervenir en ello. Entonces el espacio de la negociación a mí me parece un poco el espacio de lo privado nomás. O sea, uno entra a su oficina y a lo mejor la oficina puede tener alguna característica. Alguien podrá tapar la cruz con un paño o poner unas guirnaldas de Navidad, no sé si se podrá, pero algo así. O ponerle colores o no colores, o sus fotos personales o no. Pero en el espacio de lo público, en el espacio de lo que se comparte en la organización, siento que hay muy poca democracia, muy poca participación y estamos todavía lejos de esa equidad social. Preguntas, comentarios. Pero Antonio, ¿no? Antonio, no sé si quieres decir algo. No, la pregunta es... Pregunta a los dos. Sí. A mí, por lo que preguntaba, me surgió la idea de poder, digamos. ¿Qué pasa con el poder y la estética? ¿Cuáles son las tensiones que están ahí? No sé, porque la palabra poder no apareció en tu discurso, entonces me pareció interesante. Tampoco en la otra presentación de Antonio tampoco apareció la palabra poder respecto a la estética. Entonces, claro, con esto de que no es democrático la negociación respecto a la estética,
cómo está implicado el poder, el estético, y cuáles son las tensiones que genera dentro del mundo organizacional. Tito? Credo di sì, I think so. I think you have understood. You want to add another question? Maybe? Sí? Sí? Además, también, que ¿cómo interpretarías, por ejemplo, la estética del baño? Donde los baños No, sí espera, dan espera, lugar- espera. La estética del baño. La estética de los baños, Sí? acá, porque están todos rayados, siempre. Y es un espacio donde casi no se borran los rayados. Pero le intentaron. ¿Ah? Le intentaron borrar. Lo intentan y se rayan de nuevo, y se rayan, pero hay como un juego en el baño de los estudiantes y también el baño de los profes, porque también hay mensajes que desamos. Pero no la dos de baño. No, pero por eso, ¿cómo? ¿Qué interpretación se podría hacer de un espacio privado tan rayado? Y la otra pregunta de otra índole es en el fondo cómo hacer investigación en esta área y cómo en el fondo socializarla o publicarla cuando nuestras revistas en el fondo son tan constreñidas con la estética. En el fondo tienen una estética tan adolfidal o tan formal de mostrar los resultados de nuestras investigaciones. No sé si, Antonio, ¿se entiende? No. Credo di aver capito qualcosa, non tutto. Porque la... Cos'era nel bagno? ¿Qué pasa en el baño? Quello che diceva dal bagno. Le scritte del bagno, sì, sì. No, Come si può interpretare che è tutto scritto? Ah, scritte del Sì. bagno, no. E che non lo cancellano, oppure siamo provati a cancellarlo, Nuovamente poi scritto. per cui diventa un nuovo sistema di negoziazione. Questa era la prima parte, la seconda poi che ti diceva è come si fa a pubblicare sulle riviste. Sulle riviste del Chile que son totalmente tradicionales. Lo voy a hacer en español y después de la... Sí. Sí. ¿Cómo pasar de la metodología, podríamos decir, de fijarse en los artefactos, a fijarse en los olores, en lo sonoro, porque en realidad, con respecto, por ejemplo, al olor, es bien difícil. ¿Lo está diciendo por el baño? No, creo que no tenemos muchas categorías de registro. No hay olores buenos o malos, dulces. Pero yo a veces salgo a la oficina y le digo a mis colegas, no sé si lo han escuchado, le digo, oye, váyanse, están hediondos a la universidad. Báteme, perché c'è un odore università che non è possibile, andiamo di qui. Porque de verdad, siento que uno trabaja y entonces me parece interesante la pregunta de cómo ampliar el registro, porque esto consiste en otros lenguajes. Entonces, ¿cómo pasar del registro de lo visual del artefacto al registro quizá de la música, del tacto, de lo sensorial, de las temperaturas, de qué han investigado en eso, qué nos pueden decir? Los primeros estudios más de lo visual creo que están bien enganchados con los estudios del urbanístico y también con lo de lo urbano. De lo urbano. Sí, con el diseño de ciudades, con la movilidad, con lo que generan, con el encuentro, las plazas, las relaciones, las movilizaciones, la movilización pública y después eso transportado a nivel microorganizacional. Pero los otros registros los he visto poco. ¿Y el arte? ¿El arte contemporáneo? No, lo musical, digo, en una organización o en una ciudad, el olor en una ciudad, en una organización, los otros sentidos. Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Hai capito o faccio? Ho capito. Sì, benissimo. Anche parlo italiano. Sì. Pero creo que se engarza, ya aquí Marcela, creo que se engarza bien con las dos primeras preguntas. Y en el fondo cuando hablabas de esto ¿más lento o más...? Lenta. Más lento. Suena italiano, es un È desafío. in italiano. Por favor. Es un comentario que me estaba pensando mientras la Marcia hablaba, pero que creo que se engarza con las dos primeras preguntas. Y que en el fondo cuando nos hablabas de estas diferencias en Adolfo, en Hurtado y acá,
se me venía la idea de un contrato estético. Ujú. Un contrato estético que delimita lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con respecto a las dimensiones estéticas, no solamente del edificio, sino que de la vida misma dentro de la organización. Ujú. Y entonces me acordaba de el capítulo del Capital en que Marx critica a los contractualistas y les dice, de acuerdo, el contrato existe, pero lo que usted lo está viendo es que al momento del contrato uno de los estamentos llegó derrotado a firmar el contrato. Y de ahí entonces la posibilidad de superación de esos espacios estéticos, que ahí pareciera ser que ya no es solamente estético, sino que es político-estético, en ese orden. No estético-político, lo estético-político podría ser lo que está puesto ya en el contrato. Lo político-estético es la instancia de subversión de las relaciones de poder, donde se puede entrar a negociar de manera efectiva, más allá del contrato, las posibilidades estéticas de la organización. Es una reflexión, ¿no? Yo creo también que nuestra universidad tiene su propia estética. Sì. A mí, por ejemplo, me pasó que Antonio non devi più rispondere a me, perché tanto lui ha risposto alto per poter. cuando entré a esta universidad, yo era súper resistente a la estética de esta universidad. Me costó mucho. De hecho, yo creo que hace 3 años, hace 2 años, detestaba esta universidad. De verdad. Y lo único que quería en verdad era apuntar a la estética que me apuntaba la Adolfo Ibáñez. Así, súper sinceramente. Y ahí yo me di cuenta también que por qué la odiaba, porque sentía que todo lo que es la estética organizacional empezaba a influir en yo como estética, en lo que yo quería hacer y en mis habilidades. Al final me terminó ganando y me terminó gustando. Y yo empecé a desarrollar las mismas habilidades que la estética organizacional, como que, no sé si obligó, pero me obligó en verdad a desarrollar para poder subsistir dentro de la universidad. Socializzazione. Posso? Sì. Poder. Poder. Poder in estetica is this. This is poder. You see? Poder is not the political part, no? El poder político. Poder is a poder de algo que no conoce, que siente, que non era, e che finalmente è chi sei, no? Is a poder de Valparaíso, but also poder of myself inside Valparaíso, and my poder to express is through something that is always at the aesthetic level. So it's a very strong, I mean, but the poder of Valparaíso e Viña del Mar is Los Perros. But Los Perros is here. No, it's and with my distance to no, because I am from this is made is a car. Is a car, is a window of the car, a ventana. All the reflection on the windows played. And I waited, ho aspettato, ho atteso, ho sperato, until the dog, who had the main power, was always here, with the head, always here, always here. Finally, no, that's